El nivel máximo lo tenemos aquí. Y el nivel del aceite está aquí. Bueno, hoy tenemos aquí este Alfa 147 que nos viene con un relentín inestable y un fallo en el display, y os voy a enseñar ahora mismo lo que nos pone. Decidimos meter la diagnóstica para ver los fallos que nos saca, y nos saca relacionado con el motor 3 fallos. Un fallo de encendido en cilindro número 4 y fallo de encendido genérico. Y el tercer fallo nos habla de la sonda lambda. Os los dejo aquí en imagen para que los veáis el número de fallo y lo que nos dice. Viendo los fallos memorizados que nos arroja la diagnóstica, pues lo lógico sería comprobar bobinas y corriente en bujías. Cuando fuimos a arrancarlo nuevamente, el coche no quiso arrancar, entonces pusimos la batería a carga toda la noche, y al día siguiente, cuando la monté para echarlo a andar, le costó de primera un poco el arranque, hizo como un chac, casi como cuando soy en un motor de arranque que solamente saca el bendy. Pero en el segundo intento giró el motor muy bien. Y de buena primera empezó a salir humo blanco. Me fui a la parte del motor y comprobé que por aquí olía anticongelante y empezaba a salir un poquito de humo blanco por aquí. Humo blanco también puede ser gasoil, pero el olor nos decía que era anticongelante. ¿Por qué también pienso que le había costado en ese primer intento de arrancar? Porque ese cilindro número 4 que nos está fallando es probable que tenga cierta cantidad de agua. Porque una vez ya que estaba un ratillo arrancado, este catalizador empezó a humear, pero mucho espeso y con olor anticongelante. Es como si prácticamente se hubiera llenado el catalizador entero de agua. Entonces ya prácticamente descarté probar bobinas, probar bujías y esas cosas. También recién arrancado en frío nos encontramos que al abrir el tapón del bote de anticongelante teníamos ya mucha presión. ¿Por qué tenemos presión en el circuito de anticongelante en frío, que no debería de haber, sobre todo en frío? Porque la junta de culata, al estar rota, nos está pasando presión del cilindro, la compresión que hace el cilindro en la camisa, nos la está pasando al circuito de anticongelante. Entonces, le está sobrando todo dentro. Y de momento empieza a tirar agua por aquí por el tapón, porque abre la válvula por la presión que coge, que aquí, si podemos ver, el tapón abre hasta 1,4 bares. Una vez que pasa esa presión, la tira, y seguramente si os pilla conduciendo, pues veréis la manga de humo blanco porque caiga en el motor y se evapore el anticongelante. Lo que parecía un diagnóstico fácil, porque es muy probable que una sonda lambda pues te dé un relentín inestable. Sobre todo en estos vehículos parece que tienen bastante fama también de eso. Pero al parecer ya con los otros fallos, el fallo de encendido genérico y el fallo del cilindro número 4, ya era más sospechoso la cosa de que no fuera una simple sonda lambda. No sé si ahora al arrancar echará humo blanco de tener el anticongelante aquí en el catalizador, pero por lo menos vaya a ver el relentín que tiene. Fijaros, ya tenemos aquí humo de anticongelante. ¿Veis cómo sale? Y además huele a anticongelante puro. ¿Veis notáis también la inestabilidad del motor? Vale. ¿Cómo podríamos averiguar también que esta junta de culata está malamente? Si quitamos esta tapa, quitamos la bujía, la sacamos y miramos el electrodo y la parte donde ella hace la combustión, seguramente veamos anticongelante, agua. Lo que vamos a hacer también, esto no lo vamos a hacer porque está claramente que hay comunicación de anticongelante en la cámara del cilindro, en la camisa. Vamos a comprobar también, porque es muy probable, vamos a sacar la varilla de aceite, que por la noche, si el cilindro tiene anticongelante durante toda la noche, según la posición que le haya pillado el cilindro, se vaya drenando poco a poco por los huecos de los segmentos y llega a caer cárter, y ese cárter al final parece que el nivel de aceite sube, pero claro, va a ser un tipo de pasta entre gris. Vamos a ver si lo tiene vamos a sacarle la varilla. Vamos a sacarla a ver si se ha movido el motor el tiempo suficiente como para crear
esa pasta y si la tenemos. Pues mirad, ¿veis lo que os digo? No sé si se puede apreciar, pero el color que tiene ya el aceite, eso es de tener anticongelante. Y lo estoy viendo pasado de medida, pero lo voy a limpiar, vamos a meterla en el motor, limpia, y a ver cómo nos sale de nivel. Metemos la varilla limpita. Y vamos a ver. Es que fijaros el color que tiene, ahora se ve bastante mejor. ¿Y veis dónde está el nivel? Esperaros que lo voy a poner aquí bien. Fijaros, el nivel máximo lo tenemos aquí y el nivel del aceite está aquí. Fijaros todo lo que ha subido, porque el anticongelante ya... Hostia, ¿habéis visto la presión que tiene ya aquí esto? Sin estar el vehículo prácticamente caliente ni nada. El anticongelante prácticamente se lo ha bebido, ¿veis? No lo tiene, y lo tiene entre el cárter y todo lo cachado al escape y ha quemado. Bueno, y deciros que es muy importante el tema de controlar las temperaturas de motor. Esto le pasó al dueño en un trayecto muy corto, digamos de unos 10 kilómetros de su casa al trabajo. ¿Qué ha podido pasar? Pienso que el termostato se haya quedado pegado, le ha pillado en pleno verano y no ha abierto, ha cogido de mesa de temperatura, no se ha dado cuenta y ha llegado al punto en que no ha avisado ni nada, sino directamente la junta de culata se ha ido. Bueno, pues eso ha sido todo sobre el diagnóstico final de este vehículo que no esperábamos que saliera por ahí desde luego. Pues espero que os haya servido el vídeo de algo, aunque sea de entretenimiento. Si ha sido así, darle un like, suscribirse y nos vemos pronto en el siguiente. Un saludo.